Hola a todos, bienvenidos al curso de máquinas eléctricas ofrecido por la Escuela de Ingeniería Electrónica de la UPTC. Mi nombre es Juliana Bellapesca y esto comienza ya. A continuación vamos a ver la parte 6 de los generadores síncronos, en el que veremos el generador síncrono de polos salientes y la operación en paralelo de generadores. Bueno, entonces el generador síncrono de polos salientes, pues lo que se ha visto hasta aquí solo aplica para el rotor cilíndrico, pues que es el más común, como vimos en las primeras clases en la introducción. Para este caso ya vamos a analizar el de rotor de polos salientes, pues que a diferencia del que el generador de rotor cilíndrico, pues este tiene, como podemos ver ahí, dos entrehierros muy grandes en su parte. Entonces pues vamos a dividirlo en dos partes. Pues uno va a ser la región de eje directo donde están los polos y la otra va a ser la zona de cuadratura, que va a ser por el eje Q, que es pues donde se me va a generar una reluctancia que no va a estar directa a los ejes. Para ese caso, como podemos ver en la imagen, tenemos aquí un eje D en esta parte que pues es directo, digámoslo, hacia los polos, y esta que es el eje de cuadratura. Entonces se me generan dos reactancias, donde como podemos ver aquí, una va a estar a 90 grados eléctricos respecto a la otra. Igualmente se me van a generar dos corrientes, que va a ser pues la otra la corriente directa y la otra la corriente de cuadratura, que me va a producir un campo en el eje D en atraso de mi fen D, el eje directo, y pues que va a ir en fase con el eje, con el voltaje generado. Igualmente pues vamos a tener un voltaje directo, una fen inducida en el eje directo y una fen inducida en el eje de cuadratura. Entonces bueno, EA es el voltaje generado por fase y EA y EQ son fen inducidas por los devanados IQ, E y D. Entonces, como podemos ver, tenemos de esta forma que corresponde a este circuito, donde pues aquí tenemos mi voltaje generado, un voltaje que va en fase, digámoslo así, que es con el eje directo, y con el eje de cuadratura se me generan esas fe. Entonces, E y EQ lo podemos expresar en términos de sus reactancias respectivamente, donde pues la fen inducida del eje directo va a ser J por ID por XD y EQ va a ser J y QXD. Obviamente pues aquí esto me implica un desfase de 90 grados, ¿no? Y E sub A simplemente pues marcamos la trayectoria de voltaje por acá, que es B sub A más I sub A RA de J I sub D XD más IQ XQ, que lo podemos simplificar de esta manera. O podemos expresar ya el circuito como tal de esta manera, que es lo mismo que tenemos acá. Entonces pues simplemente ahí es despejando, J I sub D X sub D va a ser igual a J I sub D XQ más J I sub D XD XQ. Y pues vamos a obtener que E sub A va a ser igual a B sub A más IARA más J I sub D XD más J I sub Q XQ más J I sub D de XD menos XQ. Por como lo podemos expresar J X sub D y sub D, pues simplemente despejando. Y pues va a ser igual a B sub A y sub A RA más J I sub A XQ más J I sub D XD menos XQ, teniendo nosotros la forma final que E sub A va a ser igual a E sub A' más J I sub D XD XQ, es decir, va a corresponder a este circuito que vemos acá, donde pues E sub A' va a ser B sub A más I sub A RA más J I sub A XQ, que pues es lo que podemos ver, está expresado aquí mi E sub A'. Entonces de esa manera pues nosotros obtenemos E sub A para este caso. Bueno, entonces, si consideramos nosotros E sub A' como la fen efectiva generada, se puede asimilar que el generador de polos salientes es similar al rotor cilíndrico, o lo podemos asimilar en ese punto, en ese aspecto. Entonces nosotros podemos hacer su diagrama fasorial de esta manera. Entonces donde E sub A va a ser igual a E sub A' más J I sub D de XD menos XQ. Y E sub A' pues ya sabemos es B sub A más I sub A RA más J I sub A XQ. Donde I sub A pues simplemente nuestra corriente de armadura va a ser la suma de la corriente directa y la corriente de cuadratura. Y pues de las ecuaciones y los diagramas fasoriales podemos obtener para este caso nuestro delta, que va a ser pues nuestro ángulo de potencia, de esta forma que vemos aquí, donde pues el tangente del ángulo eléctrico va a ser I sub A XQ coseno de teta menos I sub A RA seno de teta de B sub A más I sub A factor de RA más coseno de teta más XQ seno de teta. ¿De dónde sale esto? Pues de nuestro diagrama fasorial. E igualmente notemos que I sub D y I sub Q los podemos terminar en términos de la corriente de armadura I sub A, donde I sub D va a ser igual a I sub A seno de delta más teta con ángulo de delta menos 90. Recordemos que esta va a estar
desfasada en 90 grados de I sub A. Y a su vez I sub Q está desfasada en 90 grados de I sub D, que lo que nos da pues I sub A coseno de delta más teta. Ojo que aquí este ángulo tenemos que tener en cuenta que es la magnitud. Para este caso estamos nosotros mirando que I sub A está en atraso y obviamente pues delta va a estar en adelanto de nuestro BA. Es decir, cubre completamente el ángulo desde I sub A hasta E sub A o E sub A', pues que están en fase de sub A como E sub A'. Y la potencia de salida la podemos calcular como PO 3 veces la parte real de B sub A por IA, lo que nos da 3 veces la parte real de B sub A y D más IQ. De esa manera pues tenemos que va a ser 3 veces IA, 3 veces BA, factor de I sub D por seno del ángulo eléctrico más I sub Q coseno de delta o el ángulo eléctrico. Y pues cuando RA es muy pequeño la despreciamos y podemos obtener este diagrama fasorial, ¿sí? Aquí ya pues RA simplemente no existe, no nos da este pequeño valor que nos está dando acá, sino directamente vamos desde B sub A a hacer el desplazamiento pues de las corrientes y de las reactancias directas y de cuadratura. Entonces a través de esta podemos obtener que nuestra corriente de cuadratura va a ser igual a B sub A seno del ángulo sobre X sub Q. Recordemos cuando RA es despreciable, y I sub D va a ser igual a E sub A menos B sub A coseno del ángulo sobre X sub D, según el diagrama fasorial que tenemos acá. Y pues la tangente del ángulo eléctrico va a ser igual a I sub A X sub Q coseno de teta sobre B sub A más I sub A X Q seno de teta. Y pues para esto ya podemos obtener la potencia desarrollada, que va a ser de esta forma: 3B sub A E sub A seno de teta sobre XD más 3xd menos xq sobre 2xd(xq) b sub A al cuadrado seno de 2 delta. Y esta potencia desarrollada, pues ¿de dónde nos sale? La potencia desarrollada es la misma potencia de salida, que va a ser esta PO, que de donde la obtenemos sencillo, de despejar este ID, este IQ en esta ecuación que nosotros tenemos acá, y obtenemos nuestra potencia desarrollada. Y ya con nuestra potencia desarrollada, pues nuestro primer término en el rotor cilíndrico, el segundo efecto de polos salientes, pues su par es. Entonces aquí tenemos como tal lo que nosotros teníamos para el rotor cilíndrico, y el segundo, esta parte de acá, es el efecto de polos salientes. Entonces el par desarrollado que nosotros vamos a tener para el rotor cilíndrico pues va a ser este. Como podemos ver aquí, este tiene su máxima potencia o su máximo par desarrollado no en los 180 grados como teníamos con el rotor cilíndrico, sino lo vamos a tener entre los 90 y los 180 grados. Vamos a tener para este caso la potencia. A continuación vamos a hacer un ejemplo. Para el ejemplo vamos a tener un generador síncrono trifásico de 70 megavoltios, 13.8 kilovoltios a 60 Hz de polos salientes obviamente, y pues conectado en Y. Vamos a tener una reactancia de 1.83 ohmios y una reactancia por el eje Q de 1.21 ohmios, que pues va a alimentar su carga específica con un factor de potencia de 0.8 en atraso. Vamos nosotros a tener para este caso que la resistencia de armadura es despreciable, y vamos a determinar A, la regulación de voltaje, y B, la potencia desarrollada por el generador. Entonces primeramente pues hallamos nuestro voltaje de fase, que pues va a ser 13.800 voltios sobre raíz de 3, que nos da 7.967.4 voltios. Luego nuestra corriente de fase pues es nuestra potencia aparente sobre
el número de cada una de las líneas sobre el voltaje y tenemos sobre cada una de las fases y tenemos nosotros pues la corriente por cada una de las fases. Sabemos que el coseno nos dicen, sabemos que el ángulo de potencia está con un factor de potencia de 0,8 en atraso, o sea negativo, y pues hallamos el coseno inverso, lo que nos da menos 36.87, el desfase de la corriente con respecto al voltaje. Ahora requeremos hallar nosotros el ángulo de potencia. Sabemos que la tangente del ángulo de potencia es I sub A por X sub Q coseno de teta sobre B sub A más I sub A X Q coseno de teta. Simplemente reemplazamos nosotros los valores 2928.6 amperios por 1.21 ohmios, que nosotros sabemos que es XQ, por 0.8 sobre 7.967.4 voltios más 2.928.6 amperios por 1.21 ohmios sobre 0.8, que pues es nuestro coseno de teta, que es el factor de potencia, y nos da 0.28. Pues despejando nosotros obtenemos que el ángulo de potencia es de 15.96 grados. Entonces nosotros pues que tenemos nuestro voltaje fasorial, que obviamente va a ser nuestra referencia, ángulo de cero, y nuestra corriente de fase, que esta está en atraso respecto al voltaje 36.87 grados. Vamos a hallar I sub D e I sub Q por el eje. Recordemos que I sub D es igual a I sub A por el seno de delta más nuestro factor de potencia teta, que nos da con ángulo de delta menos 90 grados. ¿De dónde sale este delta más 90 y por qué nos da 52.59? Aquí nosotros tenemos una representación gráfica donde pues obviamente esta corriente está respecto a nuestra corriente de fase, que está a un teta en atraso. Entonces pues el ángulo completo de esa corriente, o la magnitud, vamos a calcularla con respecto pues a este ángulo completo, el ángulo que hay desde la corriente hasta el del voltaje que genera como tal, es A. Entonces pues por eso es nuestra magnitud de teta más delta. Por eso nosotros tenemos 52.56 grados. Tener presente eso, que aquí es una suma, pero esta suma es en magnitud como tal. Recordemos los diagramas fasoriales. Bueno, entonces tenemos que I sub D es igual a I sub A seno de 52.56 con ángulo de menos 74.31, y encontramos que I sub D es igual a 2325.27 voltios con ángulo de menos 74.31. Para hallar I sub Q, nuevamente tenemos que I sub A seno de delta más teta con ángulo delta, y pues recordemos que pues esto la suma obviamente 52.56, y tenemos que nuestro I sub Q es igual a 1780.4 con ángulo de 15.69 grados. Para este caso, como tenemos una reactancia directa relevante, pues digamos que este es el modelo con el que lo vamos a analizar de circuito de voltaje, según nuestro modelo equivalente, ¿no? Donde E sub A va a ser igual a B sub A más I sub A por RA. Nuestra corriente, nuestra resistencia de armadura es despreciable, por consiguiente este es cero, más
I sub D, X sub D más I sub Q, X sub Q. Obviamente esto pues va a ir acompañado, cada resistencia como es una reactancia, va a ir acompañada pues de su J, que nos implica que está en números complejos. Bueno, E sub A va a ser igual a 7967.4 con ángulo 0 más 2325.7 con ángulo de menos 74.31 amperios por 1.83 ohmios reactivos más 1780.4 con ángulo de 15.69 por 1.21 ohmios reactivos, J. Entonces pues vamos a encontrar que el voltaje como tal que genera nuestro generador, el voltaje real, pues va a ser 11.925.8 con ángulo de 15.69 voltios respecto a B sub A, nuestro voltaje por fase. Y la regulación de voltaje, pues nosotros teniendo E sub A menos B sub A sobre B sub A por 100, regulación de voltaje porcentual, tenemos 11.925.8 menos 7.967.4 sobre 7.967.4, nuestra magnitud de voltajes de fase, nuestro RMS, perdón, de voltajes de fase por 100 nos da una regulación de 49.68. Ahora pues la potencia desarrollada va a ser igual a la potencia de entrada como tal que nosotros tenemos pues a este generador, o nuestra potencia de salida, perdón, que tenemos del generador, que es 3 por B sub A por I sub A por el factor de potencia, que nos da un total de 56 megavatios. Y con esto pues vemos cómo se diferencia un poco cómo es el análisis para el generador síncrono cuando tenemos un rotor de polos salientes. Bueno, para hablar de operación en paralelo, yo creo que primero quiero hablar de este término que es una red inteligente. Digamos que, o sea, no se puede tener un solo generador para abastecer mucha demanda de energía, sino que simplemente dependiendo del consumo que haya de energía pueden entrar más sistemas de generación o de suministro de energía a nuestra red. A esa red donde todo se interconecta lo vamos a llamar bus infinito. Y entonces pues lo que nosotros vamos a tener en todo esto, simplemente aquí pues nosotros tenemos por ejemplo paneles solares, pero eso no me utilizan por principio de inversor. Pero aquí sí tenemos nosotros generadores de otras plantas de generación y demás que me van a generar energía. Entonces yo cuando tengo para ese caso nosotros generación de energía, pues lo que hacemos simplemente es, dependiendo de la demanda energética, van a entrar y salir unos elementos que suministran energía a esta red. Y pues bueno, para conectar un alternador a un bus infinito, ¿qué necesitamos? Uno, que el voltaje de la línea del alternador, o sea, el que se va a conectar, debe ser igual al voltaje constante del conductor, el bus infinito, o sea, a la red o a las tres líneas a las cuales nosotros vamos a conectar nuestro generador. Dos, la frecuencia del alternador entrante debe ser exactamente igual que la del conductor bus infinito. Si estamos hablando de América, pues va a ser 60 Hz. Si vamos a hablar de Europa, estaríamos hablando de 50 Hz. Y la secuencia de fases del alternador entrante debe ser idéntica. Debe ser idéntica a la secuencia de fases del conductor bus infinito. Es decir, tienen que estar sincronizadas las señales que voy a conectar a mi señal de bus infinito. Mi señal de voltaje debe estar sincronizada perfectamente para poderla conectar. Bueno, para este caso nosotros tenemos aquí como tal nuestro bus infinito. Aquí pues vamos a tener una carga en el bus infinito donde ya hay un generador A conectado a mi bus infinito. ¿Y qué queremos nosotros? Conectar nuestro alternador B al bus infinito. Entonces aquí estamos viendo nuestro voltaje entre líneas de nuestro alternador o nuestro generador B, el voltaje línea del bus infinito. Vamos a tener nuestro sincronoscopio que pues se ve reflejado aquí más grande obviamente. Vamos a tener tres lámparas conectadas entre A2 minúscula y A2, entre los dos B y entre los dos C. De esta manera pues nosotros estamos testeando esto. Entonces notemos, bueno, L1 sí está entre los dos A, pero notemos que L2 va a estar entre B y entre C, como L3 va a estar entre B y entre C. De igual manera, pero cruzados L2 y L3. Entonces, ¿qué debemos hacer para conectar nuestro alternador B? Entonces, lo primero es, vamos a impulsar B a la velocidad específica o bueno, muy cercana. Y la corriente de campo se aumenta hasta que el nivel del voltaje sin carga sea igual al de la red. Es decir, cuando vamos impulsando nuestro generador hasta que tengamos aquí nuestro B sub B
igual al voltaje de línea. Y pues para comprobar la secuencia de fases se conectan asimétricamente 3 lámparas. Cuando la secuencia de la fase B es la misma que la de A, o sea que la de la red, la lámpara L1 va a estar en off mientras que las otras dos van a estar encendidas. Si la secuencia de fase no es apropiada, las 3 lámparas estarán iluminadas o apagadas, por eso la conexión cruzada. Y cuando la secuencia de fase es la apropiada y la frecuencia del generador entrante es igual que la de la red, la lámpara L1 está apagada mientras que las otras dos va a brillar. Cualquier desigualdad en la frecuencia obliga a las 3 lámparas a pasar de apagadas a iluminadas en orden sucesivo. Además, las lámparas, para revisar la condición de sincronía, se conectan a un sincronoscopio a través de una de las fases, donde vemos aquí nuestro sincronoscopio. Y este sincronoscopio, ¿qué nos dice? Pues que la diferencia entre las dos fases debe ser igual a 0. Aquí nos está indicando si es más rápido o si es más despacio, pero va a estar listo para conectar cuando nuestro sincronoscopio esté aquí en 0. De esa manera pues nosotros vamos controlando frecuencia y velocidad hasta que nosotros lleguemos al sincronoscopio y se cumpla con el voltaje de lámparas y con la conexión, con el voltaje de líneas, perdón, y con la conexión de las lámparas. Y B finalmente pues va a estar listo para entrar y podemos cerrar el interruptor cuando el voltaje de línea B es igual que el de la red infinita. La lámpara L1 está apagada mientras que las otras dos brillan y el puntero del sincronoscopio señala verticalmente 0. Es decir, que no hay diferencia de fases. Es decir, L1 va a tener que estar apagada porque el voltaje en esta línea va a ser igual a esta. Y estas dos van a estar prendidas porque nos quiere decir que ya está cruzado el voltaje y no se está prendiendo ni apagando, sino que se conserva esa diferencia de voltaje. Entonces ya está la señal de acá, igual que la de acá, podemos cerrar el interruptor y comienza a suministrar energía a nuestro alternador o generador B al bus infinito. Bueno, aquí ya nosotros digamos, pues una vez cerramos el interruptor, B va a estar en línea, pero en ese momento no va a suministrar ni recibir energía porque va a estar en un estado flotante de esta manera. Una vez nosotros comenzamos a incrementar la corriente de campo, pues también se modifica el factor de potencia, pero que en ese momento como se incrementa la energía mecánica, tendría que aumentar la velocidad, pero como está conectado a la red no va a incrementar la velocidad, sino que va a comenzar a suministrar energía al bus infinito. De esta manera entonces ya nosotros vemos que la carga está dividida entre el generador A y entre el generador B. Y bueno, ¿qué son las curvas B? Entonces bueno, tenemos un generador de rotor cilíndrico que vamos a conectar a un bus infinito y vamos a entregar energía con un factor de potencia en atraso. Vamos a despreciar la resistencia al devanado de armadura. La potencia desarrollada del generador síncrono pues va a ser esta como ya lo habíamos visto, ¿sí? Donde la resistencia al devanado pues la potencia de salida es exactamente igual a la desarrollada. Tiene que ser. Entonces tenemos que tener IF, nuestra corriente de campo necesaria para generar el voltaje de fase EA. Entonces, ¿qué pasa si se reduce IF? Se tiene que mantener la potencia de salida del generador sin cambio. Y como EA se mantiene constante e igualmente su reactancia se mantiene constante, la potencia de salida sin cambio implica que se produce que el producto de E sub A seno del ángulo, como vemos aquí, que es este valor, debe permanecer igual. No obstante, si hay una reducción en IF, se debe reducir EA. Es decir, si nosotros reducimos nuestra corriente de campo, esto indica que se nos va a incrementar en ángulo eléctrico al fin de que el producto de EA y el seno del ángulo eléctrico se me mantenga constante. Esto significa, pues como podemos ver aquí, EA se me va a desplazar constante a través de esta línea donde me va cambiando el ángulo conforme varía EA. Esto es lo que pasa a nosotros conforme, digámoslo así, adelantamos o atrasamos según sea la corriente de campo. Y pues la potencia de salida pues es 3BA y A coseno del ángulo. Igualmente, para que la potencia desarrollada sea la misma cuando B sub A, el voltaje de línea, sea constante, y A por el coseno de teta, es decir, por el factor de potencia, debe ser constante. Es decir, la proyección del fasor de la corriente sobre B sub A debe ser la misma cuando IF se haya reducido. Es lo que vemos que está pasando aquí. Entonces nosotros podemos controlar en adelanto o en atraso, pero siempre se va a desplazar a través de esta línea nuestra corriente de armadura. Entonces, si nosotros comenzamos, vamos a asumir que partimos de aquí A con este atraso y vamos a partir de que comienza aquí en EA. Si nosotros comenzamos a reducir nuestra corriente de campo, pues el factor de potencia comienza, digámoslo así, a reducir su atraso
hasta adelantarse. Cuando llegue ya a los 90 grados, o sea, cuando delta se mantendrá en aumento hasta los 90 grados. En ese momento, pues el factor de potencia cambiará de adelanto a atraso y pues continuará cambiándose pues hasta adelanto. En tanto el factor de potencia cambie del atraso a la unidad, la corriente de armadura estará disminuyendo, es decir, aquí como vemos, va de atraso hasta la unidad, comenzará a ir disminuyendo. Tal corriente es mínima cuando el factor de potencia pues sea igual a la unidad porque el producto es el mismo, ¿sí? Y a medida que cambia el factor de potencia a la unidad, la IA comienza otra vez a aumentar. Entonces, como podemos ver aquí, si el factor vamos bajando la corriente de campo y vamos adelantando el factor de potencia, comienza nuevamente a incrementarse mi corriente de armadura. Sin embargo, el voltaje generado pues para este caso comienza a reducirse. Entonces, pues aquí podemos ver los ejemplos de cómo es que ese diagrama o se me muestra para cada una. En atraso, cercano a la unidad, pero no en la unidad. Y finalmente en adelanto, cuando está en adelanto, cómo se me comportan todos. Y estos son las curvas B, donde voy a tener mi corriente de armadura respecto a mi corriente de campo. Entonces, cuando la corriente de armadura es bajita, pues obviamente lo voy a tener en adelanto, y cuando es alta, pues la voy a tener en atraso. Cuando llegamos a la unidad, pues la corriente de armadura va a ser más pequeña. Y esto me da las curvas B, donde obviamente pues depende de las potencias, ¿no? La potencia 3 va a ser más grande que la potencia 2 y a su vez más grande que la potencia 1. Ahora vamos a tener nosotros la operación en paralelo de dos generadores síncronos. Obviamente tienen que estar a velocidad par idénticas, conectados en paralelo. El voltaje en las terminales, como en la corriente en la carga, pues va a ser IL la corriente en la carga, ZL la impedancia de carga. Vamos a tener expresado IA1 e IA2 como las corrientes de armadura de cada uno de los generadores, y EA1 y EA2 como los voltajes generados. E igualmente vamos a tener ZS1 y ZS2 como las impedancias síncronas por fase, como lo observamos en esta imagen. Igualmente como lo vamos a ver en el ejemplo, donde tenemos el voltaje generado de mi generador 1, el voltaje generado de mi generador 2. B sub A, el voltaje de línea que pues me enlaza a los dos generadores. Y sub A1 y sub A2, pues el voltaje, las corrientes de armadura de cada generador ZS, como las impedancias e IL, la corriente que pues va a pasar a mi carga por fase. Entonces aquí simplemente una trayectoria de voltaje que podemos saber que EA va a ser igual a EA menos IA por ZS1. Y va a ser igual a EA2 menos I sub A2 ZS2, que va a ser igual a IL por ZL. Simplemente este circuito, donde podemos ver que IL pues va a ser la suma de las corrientes de armadura de ambos generadores. Entonces EA1, ¿cómo lo podemos expresar? O sea, despejando de EA1, pues va a ser igual a IA1 ZS1 más IL ZL. Y podemos expresar, para este caso, pues IA1 igual a ZS1 más ZL más IA2 por ZL. Es decir, factorizado en términos de IA1, porque recordemos que IL es IA2 más IA1. Y para el caso de EA2 va a ser igual a IA2 ZS2 más IL ZL. Nuevamente, recordemos que IL pues va a ser IA1 más IA2. De esa manera despejamos IA2 de ZS más ZL más IA2 ZL. Y tenemos aquí nosotros nuestra IA1, que simplemente la encontramos de resolver las ecuaciones, donde va a ser EA1 menos EA2 factor de ZL más EA1 ZS2 sobre ZL ZS1 más ZS2 más ZS1 Z2. Simplemente tomándolas de aquí y despejar estas ecuaciones. IA2 lo mismo, lo obtenemos y lo despejamos exactamente igual para este caso de acá. Y pues IL pues lo tenemos de esta forma, pues que puede expresarse también de IA1 más IA2. Y pues B sub A finalmente, que lo expresamos como ILZL, donde tenemos que esto es IL y simplemente multiplicamos EA1 ZS1 más EA2 ZS2 sobre ZL factor de ZS1 más ZS2 más ZS1 ZS2 y multiplicamos eso por ZL. A continuación vamos a hacer un ejemplo con dos generadores en paralelo. Para nuestro ejemplo vamos a tener dos generadores síncronos trifásicos conectados en Y, el cual cada uno tiene voltajes generados, es decir, nuestro E sub A de 120 con ángulo de 10 respecto al voltaje de fase y 120 con ángulo de 20 respecto al voltaje de fase también, en condiciones sin carga. Tienen reactancias de 5 ohmios por fase y 8 ohmios por fase y están conectados a una impedancia de 4 más J3 ohmios. Vamos a determinar A, el voltaje en la fase, B, la corriente de armadura de cada generador y C, la potencia de cada generador y D, que va a ser pues la potencia total de salida.
Entonces, como podemos ver en la imagen de allá, vamos a tener dos generadores, uno al lado de acá y otro al lado de allá, y allá donde va a estar mi carga, donde tenemos un EA1 que va a ser mi voltaje generado 1, efectivamente el que vemos ahí, que va a ser 120 con ángulo de 20, y vamos a tener un EA2 con 120 ángulo de 10, donde mi ZS1, la que aparece acá, va a ser J5 ohmios, y mi ZS2 va a ser la que aparece allá, o en el medio, J8 ohmios, y ZL, mi carga que está en la parte de más allá, pues va a ser 4 más J3 o fasorialmente 5 ohmios, ángulo de 36.87 grados. Entonces aquí primeramente nosotros vamos a tener nuestro voltaje de fase, pues que simplemente como lo vimos en las ecuaciones, pues va a ser E sub A1 por ZS2 más E sub A2 por ZS1. Estamos hablando del voltaje generado 1 por la reactancia 2, el voltaje generado 2 por la reactancia 1 sobre la reactancia de carga por la suma de las dos reactancias de los generadores más el producto de las reactancias de ambos generadores por ZL, que va a ser mi carga. Y pues obtenemos nosotros 120 ángulo de 20 por J8 más 120 con ángulo de 10 por J5 sobre 4 más J3 por 5 más 8J más el producto de J5 por J8, lo que me da un voltaje de fase de 82.17 voltios con ángulo de 5.93 voltios. Entonces simplemente con el diagrama que tenemos, pues nosotros tenemos V sub A, que es el voltaje en la resistencia, o el que me da pues de la parte superior a la inferior el voltaje que vamos a tener, y tenemos el voltaje generado. Entonces pues simplemente el voltaje generado menos V sub A, y sobre la resistencia que tenemos de cada uno de nuestros generadores vamos a tener la corriente en cada uno. De esa manera I sub A1 va a ser igual a E sub A1 menos V sub A, como se ve allá, sobre ZS1. Igualmente I sub A2 pues va a ser E sub A2 menos V sub A sobre ZS2, sobre mi impedancia de cada uno de esos. Entonces tenemos la corriente acá y la corriente acá. De esta manera pues encontramos que la corriente I sub A1 en el primer generador pues va a ser 9.39 con ángulo de menos 51.17, y para el segundo vamos a tener nosotros que mi I sub A2 va a ser igual a 7.31 con ángulo de menos 32.06, y vamos a tener que mi corriente total en la línea o en la carga, mi corriente de carga, pues va a ser obviamente la suma de ambas corrientes, lo que me da 16.44 con ángulo de menos 42.8 grados. Entonces a continuación lo que vamos a hacer pues va a ser simplemente hallar las potencias, que va a ser pues 3 veces por cada una de las fases la potencia, pues la parte real de mi voltaje de fase por mi corriente por cada generador, para hallar la potencia
de salida de cada generador. Entonces pues va a ser 3 veces la parte real para el caso del generador 1 de B sub A, la potencia del primer generador B sub A por I sub A1. Lo que me da pues 3 veces la parte real de 82.17 con ángulo de 5.93 por 9.36 con ángulo de menos 51.17. En atraso están ambas, ¿no? Y pues vamos a tener que mi potencia de salida del generador 1 va a ser 1624.68 vatios. Para el caso de mi potencia 2, lo mismo, 3 veces la parte real de B sub A por la corriente del generador 2. Y entonces pues vamos a tener que mi potencia 2 pues va a ser 1617.82 vatios. La potencia de salida sobre la carga va a ser lo mismo que la suma de la potencia de cada generador. Entonces pues va a ser la potencia de salida de un generador más la potencia del otro, lo que tenemos un total de potencia de salida o en la carga de 3242.5 vatios. Y con esto terminamos la parte 6 de los generadores síncronos y la última parte en cuanto a lo que concierne generadores síncronos. Espero que esto haya sido de su aprendizaje. Muchas gracias.